Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 14. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la congregación que tú has traído en esta mañana a cada lugar donde se está predicando y se va a predicar tu palabra, Dios mío. Gracias por este pueblo santo que tú has traído, Señor. Oro a ti, Espíritu de Dios, para que nos dé sabiduría, para que por favor nos dé la revelación de tu palabra. Coloque palabras tuyas en mis labios y en mi corazón. Y que tú, Padre, que esta semilla llegue a estos corazones que son tierra fértil y dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo, escribe esta epístola diciendo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias a ¿quién? Al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tenga en cuenta este versículo, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ¿qué? Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Le he titulado a este tema: trasladados al reino de Dios. Existen dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de ¿quién? De Dios. Un día usted y este servidor pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero a Dios le plació sacarnos de allá, de ese reino de las tinieblas, y trasladarnos al reino de la luz. La palabra trasladar significa mudar de un lugar a otro. Usted estaba y este servidor estábamos en el lugar equivocado. ¿Por qué en el lugar equivocado? Porque ese lugar no era el que Dios tenía en su corazón para sus hijos. Pero Dios nos sacó de allí y nos trasladó para pertenecer a la ciudadanía del reino de Dios. Y cuando hablamos de reinos, no podemos dejar de lado hablar de la constitución de un reino o país. Cuando usted está hablando de reinos, tiene que hablar de constitución. Hay que hablar de esto. Tenemos aquí la Constitución de la República. La palabra constitución significa ley fundamental de un Estado que define su organización y formula los derechos y deberes de los ciudadanos, formando un sistema de gobierno que tiene cada Estado. La Constitución define la organización, dice acá, y formula los derechos que cada ciudadano, derechos y deberes que cada ciudadano tenemos. Hay una constitución en nuestro país, pero allí está fundamentado, está escrito todos los derechos que usted tiene, todos los deberes que nosotros tenemos. Por eso es necesario que si hablamos de la constitución de las tinieblas, podamos conocer o apreciar tres maneras, tres formas, tres cosas que las tinieblas, cómo ejercen ellos esta constitución. Y usted la ve encerrada en un solo versículo, Juan capítulo 10, versículo 10. En la parte B, dice que el enemigo vino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. El reino de las tinieblas, para ellos su organización está fundamentada en estas tres cosas: en hurtar, en matar y destruir. Pero si vemos en el reino de Dios, nos podemos encontrar que la constitución de Dios está para rescatar lo que se había perdido. O sea, para salvar las almas perdidas, para traer la salvación a sus hijos. Primera de Pedro
capítulo 1, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Primera de Pedro, ese capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso, el reino de Dios lo constituye esto: la salvación, la misericordia y el amor de Dios. Está constituido por esto. Muy diferente al reino de las tinieblas, que es matar, destruir, robar. Muy diferente, mientras que el reino de las tinieblas, él lo único que quiere es que toda la humanidad se pierda. En el reino de Dios, lo único que Dios quiere es que toda la humanidad que se salve. Lo contrario. Por eso, Dios vio con buenos ojos que usted y yo fuésemos trasladados de la muerte a la vida en abundancia. Que cada uno de nosotros, y no solo nosotros, sino que usted y yo seamos partícipes de que nuestra casa, nuestra familia también sea trasladada al reino de Dios, al reino de la luz. Entonces, cuando nosotros miramos esto, el apóstol Pablo nos habla del reino de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que hay tres cosas muy importantes porque Dios nos traslada a su reino. En el versículo 10, volvamos nuevamente a Colosenses, capítulo 1, versículo 10, por favor. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiero que usted se conecte con esto. Que hay algo muy importante que todos debemos tener en claro. Que Dios no nos trasladó del reino de las tinieblas para seguir en el reino de las tinieblas. Amén. Dios no nos trasladó del reino de las tinieblas para seguir haciendo lo mismo que antes, para seguir viviendo en la esclavitud. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Primero que todo, en el versículo 10 es para agradarle a Dios en todo. Diga conmigo: para agradarle a Dios en algunas cosas, en todo. Dígale a la persona que tiene a su lado: debemos agradarle a Dios es en todo. No, pero es que a mí me agrada hacer esto. Pero es que a mí me gusta hacer esto. ¿Yo qué puedo hacer si yo soy débil? Pues hay que fortalecerse en el poder de la fuerza de Dios. El pecado es agradable, ¿o no? ¿Solo yo digo que es agradable? ¿Ah? ¿Usted cree que una persona que esté el marido o la mujer maltratándole y luego alguien comienza a endulzarle el oído y por allá en el fondo como que no le agrada las palabras que le están diciendo? Y si se deja seducir, viene a caer como Sansón. Pero el pecado es agradable, pero a Dios no le agrada. Es agradable aquí en el pecado a la carne. Diga conmigo: a la carne es agradable, al espíritu no, a la carne. Entonces Dios nos ha trasladado, nos ha llevado del lugar de las tinieblas, nos ha trasladado al lugar del reino de Dios, a la luz de Dios. ¿Para qué? Número uno, ¿para qué? Para agradarle. Diga conmigo otra vez: agradarle a Dios en todo. En todo. Ojalá brote los ojos así, diga: en todo. Es en todo. No en algunas cosas, en todo hay que agradarle al Señor.
Grábeselo así en la mente, como alguien me dice, así aquí, que no le olvide. En todo hay que agradar al Señor, hay que agradarlo en todo. Dice algo más el apóstol Pablo, yo no lo digo. ¿Ustedes creen que yo agrado al Señor en todo? No vayan a tocar el manto del ungido, no digan que no. Sí, a mí me falta mucho, yo quiero agradar al Señor en todo. Pero Dios me dice que es el tiempo, ha llegado la hora, hoy mismo hay que comenzar a agradar a Dios en todo. La mujer que grita, el hombre que gritona allá en la casa, Dios dice que no grite más, que se quite esa gritería. Y si es un gritón o una gritona allí, entonces hay que quitar eso para agradar a quién. Hay que agradar a quién. Al pastor, digan al pastor de pastores, al príncipe de paz, al rey de reyes. Para agradar al Señor en todo. Lo segundo que dice ahí en ese versículo es para llevar fruto. ¿Sí? ¿Sí dice ahí? Ahí dice en ese versículo 10. Llevando fruto ¿en qué? En toda también. Oiga, en toda como para un chance. En toda, en todo. ¿En toda qué? Diga conmigo, buena obra. No, yo le agrado al Señor así a mi manera. No. Es como Dios dice que le debemos agradar, aunque nos cueste. Por eso hay que esforzarnos, debemos ser valientes. Hay que agradar a Dios en todo y hay que dar fruto para el Señor en toda buena obra. Y lo tercero que dice allí, me agrada mucho esto, me gusta. Y lo tercero que es, creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mire, cuando nosotros comenzamos a crecer, yo estoy creciendo, estoy procurando crecer, quiero crecer, ya no en estatura, yo estoy muy contento así, pero sí quiero crecer en el conocimiento de Dios. Cuando uno aprende, cuando uno comienza, escuche esto, amada iglesia, cuando uno comienza a conocer más del Señor, viene la revelación del Espíritu Santo. Y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, es donde yo puedo reconocer que verdaderamente no agrado a Dios en todo. Amén, vuelvo y repito. Cuando entro en la intimidad con el Padre, cuando cada día quiero conocer más y más del Señor, el conocimiento de Dios, quiero acercarme como un apóstol Juan, estar recostando mi cabeza en el pecho de Jesús, conocer los latidos del corazón de Cristo, me estoy acercando más a Él, viene algo importante que el Señor ha desatado sobre su iglesia, sobre este pueblo que llama revelación. Y cuando existe la revelación, entonces podemos entender claramente cómo agradar al Señor. Es mejor agradar a Dios que a los hombres, dijo el apóstol Pedro. Aprendemos a agradar a Dios. Tres cosas muy importantes, amada iglesia, que es agradar al Señor, es dar fruto en su buena obra y crecer, escuche, crecer en el conocimiento de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de clínica del alma, cuando hablamos de esos discipulados, cuando se habla aquí en los estudios de servidores, todo esto que nosotros estamos haciendo, no lo hacemos para que la iglesia o digamos nosotros como pastores crezcamos. Lo que queremos es que la iglesia crezca en el Señor, en el conocimiento de Dios. Cuando se invita a usted a algo, un evento, por ejemplo esto que vamos a hacer con los niños, qué bueno que nuestros niños aprendan a ser evangelistas, a traer un niño, pero no los dejen solos. Qué bueno que ellos traigan a un niño y este niño comience a cambiar y traiga a sus padres a los pies del Señor. Y va a ser de una forma muy sencilla y muy agradable primeramente a Dios.
Entonces también podemos hablar, cuando se habla del reino de Dios, como una vida centrada, versículo 11, en esto muy importante, centrada en el manantial del poder de Dios. En ese versículo 11 habla de fortalecidos con todo poder. Y cuando habla de ese poder, habla del poder que un día Jesús entregó a la iglesia. El poder que Dios ha dado a la iglesia y ese poder que el Espíritu Santo ha estado desatando, derramando sobre la iglesia. Nadie se puede fortalecer en el Señor sin el poder de Él. Dice fortalecidos en el poder, en ese poder conforme a la potencia de su gloria. ¿De cuál gloria habla aquí la Biblia? La gloria de Dios. Gloria significa presencia, presencia de Dios. La presencia de Dios nos fortalece a nosotros. Si nosotros cerramos las puertas en casa y no permitimos que el poder de Dios, que la gloria de Dios sea desatada allí, muy difícilmente podemos ser fortalecidos. Cuando nos fortalecemos en el Señor, podemos estar allí firmes, firmes en la roca que es Jesucristo, fortalecidos en el poder. Y ese poder nos lleva también a ¿qué? A dar ese fruto que tanto necesitamos. Ahí hace el apóstol Pablo, habla de ese fruto que permanece, habla de ese fruto que Dios quiere que usted y yo podamos dar. Y entonces ese poder tiene algunas virtudes. Tiene algunas virtudes que quiero enseñárselas de acuerdo a la palabra de Dios. Ese poder, ¿cómo podemos nosotros o en qué podemos aplicar el poder, ese poder que Dios nos ha dado? Lo primero que dice es que fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y ¿qué? Longanimidad. Ahora, ese poder, ¿para qué nos sirve el poder de Dios? Sí, el poder, la Biblia dice que Dios da el poder para hacer riqueza a quien quiere. Sí, nos da sabiduría para esto. Pero ese poder sirve para poder vencer todo obstáculo que se presenta en la vida del cristiano. Cuando vienen obstáculos, cuando vienen problemas, momentos difíciles, si nosotros no nos afirmamos en el Señor, si no nos afirmamos en el poder de la gloria de Dios, no podemos vencer ningún obstáculo que se nos esté presentando. Los grandes hombres de Dios vencieron esos grandes obstáculos, pero por el poder de Dios, por la unción de Dios. El pueblo necesita, nosotros como pueblo de Dios necesitamos cada día afirmarnos más en el poder y la gloria de Dios. Si yo le digo levanten las manos los que tienen problemas aquí, ¿será que todos tenemos problemas? Claro que sí, todos tenemos problemas. O no sé si hay alguien que diga yo no tengo problemas. De pronto el bebé que tiene Francia ya alzado no tiene ningún problema. Pero cuando hay problemas, debemos fortalecernos ¿en quién? En Dios, en el poder de Dios. Ahora sí la pregunta es, ¿cuántos tenemos problemas? Bendito Dios, haz que este pueblo venga e imponga sus manos sobre mi vida porque yo tengo muchos problemas. Entonces el poder trae resistencia. El poder de Dios trae resistencia en medio de los obstáculos. El poder de Dios fortalece mi vida. El poder de Dios le ayuda a uno a levantarse en el nombre de Jesús. Hoy no díganselo a aquellos que han sufrido el chikungunya, que hemos sufrido de esa maldita enfermedad, como Jesús maldijo la higuera, maldecimos enfermedad, esa virosis. ¿Se para uno o se para? Así tenga eso, ¿o no? ¿Cuántos tuvieron eso? A ver, levante la mano. No les dé pena. No solo ustedes son pecadores, yo también.
Ahora va a decir que chikungunya le da solo a los pecadores. Qué tenaz. O usted se para o se para, o no. Usted está allí que usted no se siente en la taza, usted se tira a la taza porque no puede doblar las piernas. Y después de que usted tenga la cola metida en la taza, o se para porque otro la necesita también. O lo paran. Y sabe que con Dios, ese es el poder de la fuerza de Dios que le da a uno, porque ahí sí uno invoca más el nombre del Señor. Señor, dame fuerza para poderme parar de aquí. Pero ¿sabe que ese es el poder de Dios? Ese es el poder de Dios. Dios nos da poder para eso. Mire, y está hablando de longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Dice que longanimidad consiste en aguantar con firmeza la oposición y la provocación que proviene de los hombres. Para eso es la longanimidad. Para aguantar, para soportar con firmeza la oposición y la provocación. No sé si usted algún día haya sido provocado o provocada a ir a contiendas, a disensiones, pero la longanimidad nos lleva a nosotros a aguantar y a soportar a aquellas personas que son insoportables. ¿Usted conoce personas que son insoportables? Entonces usted necesita aplicar eso también, no solo yo. Necesitamos, y para eso nos sirve, y eso lo trae, es el poder de la gloria de Dios. Allí viene incluido en ese paquete, en el poder de la gloria de Dios, viene la longanimidad. Y es importante que usted pueda ejercitar, yo pueda ejercitar esta virtud que Dios nos ha dado, la cual nos ha revestido de esto. Y habla también de algo muy importante, y es la paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia? No como la del chavo. ¿Cuántos tenemos paciencia de verdad? ¿Sabe que la paciencia es la persistencia bajo cualquier peso, bajo cualquier dificultad? Esa es la paciencia. Bajo cualquier peso, bajo cualquier dificultad, nosotros podemos aprender a persistir en medio de cualquier dificultad. Aquel que pierde la paciencia, entonces entra en ¿qué? En un desespero. Y la persona desesperada comienza a hacer cosas que no debía hacer, o hablar cosas que no debía hablar. Por eso el Señor nos ha revestido con este poder para que podamos soportar, aguantar a aquellas personas que son inaguantables e insoportables. Compañeros de trabajo allá, o jefes, vecinos, algunos de la familia, aún puede ser el propio esposo, la propia esposa, que ya llega el momento en que usted dice: yo como que ya no me lo aguanto más, o no me la aguanto más. Entonces tiene que aprender a revestirse de la longanimidad y de la paciencia. Versículo 12, por favor. Con gozo dando gracias ¿a quién? Para eso nos ha trasladado el Señor de las tinieblas a la luz, al reino de Dios, para aprender a ser agradecidos con Él. ¿Cuántos somos agradecidos con el Señor? Aprender a ser agradecidos. Y si usted mira con frecuencia el apóstol Pablo, en ese capítulo 1 de Colosenses, versículo 3, dice: siempre orando por vosotros damos gracias ¿a quién? Damos gracias a Dios. En ese versículo 12 que le estoy leyendo, habla Pablo de darle gracias a Dios. En el capítulo 3 de Colosenses, versículo 17, dice: y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de Él. Pablo fue un hombre muy agradecido con el Señor. Y eso es lo que el Señor hoy está hablando a la iglesia.
que Dios nos sacó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para que nos revistamos del poder de la gloria de Dios, para que aprendamos a tener paciencia, aprendamos a soportar a los demás y para que aprendamos a ser cada día más agradecidos con el Señor. Agradecidos con Dios. Yo creo que los que estamos aquí, ninguno se vino a pie de Neiva. Dios colocó un vehículo para usted. Amén. Que este carro viejo parece una caja de cubierto, le suena a todo, pero ahí lo trajo. Que esta moto, que con ese rin torcido, que eso me falló, que se me recalentó el carro, que este carro viejo, pero ahí lo trajo el carro. Usted nos echó el carro al hombro. ¿Cómo? Que reventó la correa del ventilador, sí. Entonces, ahora sí podemos entender por qué Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted dice, escuche, cuando Dios lo está bendiciendo a usted, cuando Dios le da un lugar donde vivir, y entonces Dios lo va llevando de gloria en gloria. Y si no es así, aparentemente en la carne puede decir, no, Dios a mí no me está llevando de gloria en gloria. Quiero decirle que Dios sí le está llevando, porque Dios le está preparando su corazón para llevarlo a algo más grande. Cuando Dios lo quiere mover a usted, sea de una empresa a otra, sea de un lugar de vivienda a otro, es porque Dios tiene cosas mejores allí cuando usted es una persona que agrada al Señor. Nunca Dios quiere cosas malas para sus hijos. Dios siempre quiere lo mejor, y más cuando agradamos al Señor. Estamos buscando, no me vayan a emocionar por esto, porque hasta ahora estamos en el proyecto, estamos orando, pero ya estamos mirando sitios a donde Dios nos quiere llevar a Neiva. Pero quiero decirles, en el nombre de Jesús, nos vamos para Neiva cuando el dueño de esto diga que nos vamos para Neiva. Nos vamos para Neiva, y si Dios nos lleva para Neiva es porque quiere cosas más grandes para nosotros. Amén. Porque Dios, dale ese aplauso al Rey. Porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Él no nos sacó en vano de la esclavitud a la libertad. Dios no nos sacó en vano de las tinieblas donde éramos muertos, cadáveres andando por ahí. No nos sacó de la muerte a la vida en vano. Por algo nos sacó. Entonces, ¿con qué fin Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable? Quiero que vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 61, muy conocido por ustedes. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero permítame, yo lo leo más bien. Isaías capítulo 61. Versículo 1. Isaías capítulo 61 dice, está también en el Nuevo Testamento, pero vamos a leerlo acá. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová en el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Versículo 3, enfóquese en este versículo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Jesús, para traernos a la libertad, para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable, Jesús tuvo que quitar de usted, quitar de este servidor la cautividad. Él tuvo que quitar eso, quitar ese yugo que estaba sobre nuestras vidas, el yugo del reino en las tinieblas. Para podernos trasladar, tuvo que quitar eso de nosotros.
hacernos libres. Yo sé que los que estamos acá cambiamos nuestra forma de hablar ya. Amén. Antes, aquellos que de pronto éramos groseros, ahora nuestra forma de hablar es diferente. Amén. Antes se hablaba con vulgaridades, y para poder que se hable con cánticos, como dice la palabra, con alabanzas, con himnos para el Señor, lo que el Señor está diciendo, que se hable en adoración al Padre, que agrade al Padre, tuvo que quitar esas palabras corrompidas, esas palabras asquerosas que un día salían de esos labios, pero el Señor quitó esa cautividad. Ahora sus pensamientos son pensamientos, y mis pensamientos van cautivos a la obediencia a Cristo. Tuvo que quitar el Señor esa cautividad que había de esos pensamientos inicuos. El Señor eso fue lo que hizo. Quitó la cautividad, esa autoridad que tenía el reino en las tinieblas, una autoridad que nosotros le habíamos delegado, le habíamos entregado, y el Señor quitó, rompió ese yugo, esas cadenas de opresión, las quitó de su vida y de mi vida, y nos trajo a la libertad en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿por qué vuelve nuevamente a la esclavitud? ¿Por qué quiere volver nuevamente a la esclavitud? Efesios capítulo 4. Deje allí pendiente Isaías 41, ya volvemos. Dígale que no se demora, dígale. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros, ¿a quiénes? A mí. A cada uno de nosotros, dice el versículo 7, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche, la gracia a cada uno de nosotros, de usted, de este servidor, nos fue dada. Nos fue dada esa medida del don de Cristo, por lo cual dice, escuche, subiendo a lo alto, fue a lo alto, llevó ¿qué? Cautiva la cautividad, y dio dones a quienes, a los hombres. ¿Usted le puede dar un aplauso al Señor por esto? Imagínese lo que el Señor hizo. Fue a lo más alto. El Señor dice que llevó cautiva la cautividad, la esclavitud que estaba sobre la humanidad, la llevó cautiva. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos dio dones a nosotros los hombres. ¿Y las mujeres qué? A usted también le dio. Escuche, mujer, a usted también le dio dones. Nos dio dones a todos. Por eso nadie en la iglesia puede decir: ay, es que el Señor a mí no me ha dado nada, yo ni sé para qué me ha llamado el Señor. A usted Dios le dio dones. El Espíritu Santo desató dones sobre su vida. Lo que pasa es que usted tiene que trabajar a ver en qué Dios lo quiere utilizar. ¿Qué quiere Dios de su vida? ¿Cuál es el don que está en su vida? Necesitamos logística, necesitamos quien nos dé ideas cómo decorar esto. Mire, y eso nace del corazón, eso es un don que Dios también ha dado. Vamos a empezar con la ayuda del Señor. Vamos a empezar con la hermana Ludari Osa. Vamos a empezar a trabajar un ministerio que yo lo tuve hace muchos años y tenía un buen equipo a trabajar con visitas a enfermos, clínicas, hospitales, en las casas. Hay veces enfermos, y ahora que está de moda esto, hermano, necesitamos urgente para que vayan y oren por nosotros. Y usted es una persona que Dios, usted de pronto puede haber alguien que ni siquiera se ha dado cuenta que Dios le usa en sanidad, pero es necesario comenzar a trabajar eso. Es necesario comenzar a ejercer ese don, el don de servicio. Aquí necesitamos servidores y servidoras. Intercesión, necesitamos intercesores, hombres y mujeres que se paren en la brecha a orar en favor de la familia, en favor de Neiva,
de nuestro departamento, de Colombia, de la iglesia. Necesitamos oradores, hombres que oren, mujeres que oren. Y tenemos solo los martes y los viernes, nos levantamos demasiado temprano a las 6:30 a la reunión para ir a orar. Necesitamos que la iglesia se una en oración, que la iglesia comience a orar. Entonces, eso es algo que el Señor ha promulgado en su reino para mi vida. Y es que trae libertad, llevar la cautividad que había en su vida y en la mía, y hacernos libres por la palabra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Espíritu del Señor es el Espíritu Santo que está sobre su vida, está sobre mi vida y nos ha ungido para que comenzamos a ejercer todos estos dones, ir a predicar, ir a sacar a los cautivos de la cautividad, así como usted ya salió y este servidor, ir a dar las buenas nuevas, sacar a aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que están afligidos, llevarle una palabra. Y Dios lo ha ungido a usted y me ha ungido a mí para ir a ejercer esos dones, ponerlos al servicio de la obra de Dios. Mi naturaleza se manifiesta de acuerdo a lo que yo tengo. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Su naturaleza y la mía se manifiesta de acuerdo a lo que esté en el corazón. De esta abundancia que está en mi corazón, así se manifiesta mi naturaleza allá afuera. Por eso es que una persona soberbia, cuando usted lo ve que a toda hora es soberbio, a toda hora es con problemas, disensiones, peleas, créame que allí le falta la longanimidad, aprender a soportar a los demás y la paciencia. Dios nos ha llamado a nosotros es para agradarlo a Él. El Señor me dio, hablamos con Hernán, me dio una palabra de cómo contrista uno el Espíritu Santo. Y no es solo por el adulterio, la fornicación o la mentira o esto. Hay unas cosas que a nosotros nos parecen muy sencillas, pero que estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice el Señor que Él ha venido a ordenar y ha venido a otorgar autoridad, dice Isaías 61. El Señor vino a ordenar aquello que estaba desordenado en su vida y en mi vida, y por eso nos trasladó. Cuando estamos en las tinieblas, no sé usted, pero yo era muy desordenado. Cuando estaba en las tinieblas había mucho desorden en mi vida. En la parte espiritual yo no tenía nada. Es más, ni gustaba de los evangélicos, ni me gustaban para nada. Era desordenado. Pero Dios dice que vino a ordenar su vida y a ordenar mi vida. Por eso nos trasladó del desorden al orden de Dios. Amén. Que todavía deje las medias pegadas allá en la pared, los interiores. Ese es otro tipo de desorden. Eso ya es más personal, de higiene. Pero el orden espiritual, Dios vino y colocó un orden totalmente diferente. Y entonces nos puso en orden con Él y nos dio la autoridad. Nos ungió para ir a ejercer lo que Dios le ha dicho a usted que ejerza. Pero mire esto tan hermoso. No puedo terminar sin decirle tres cosas muy bonitas que tengo aquí escritas. Dice en ese versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ¿qué? De ceniza. La palabra gloria significa en hebreo autoridad representada de Dios por mí aquí en la tierra. ¿A quién les entregó Dios gloria? ¿A quién les entregó Dios gloria? A usted y a mí. Téngalo claro. Si dice que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, el Espíritu de Dios ha traído gloria en lugar de ceniza. Ha traído el Espíritu de Dios, ha traído corona, ha traído autoridad. ¿Para qué le colocan al rey la corona? Para mostrar de que él representa la autoridad.
Las reinas, ahora Miss Universo, allá cambiaron hasta el modelo de la corona. Cuando se la coloquen, ¿por qué le van a colocar la corona a una reina esta? Porque muestra que es la número 1 allí, entre las mujeres. Dios le ha dado a usted y a este servidor, nos ha colocado una corona que representa ¿qué? La autoridad de Dios aquí en la tierra. Por eso somos embajadores de su reino. Y dice que nos ha dado óleo. Óleo significa gozo. Y ese gozo es la representación o el significado del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios trae gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso nos trasladó el Señor. Y dice algo más, y es que nos ha vestido con manto de alegría. Ese manto de alegría es la vestidura sacerdotal. ¿Dónde estamos los sacerdotes? Mi esposa me dice, ejerce el sacerdocio, ejerce el sacerdocio. Y yo sé por qué me lo dicen. No lo voy a decir a ustedes porque se van a reír. Ejerce el sacerdocio. Y es verdad. ¿Dónde estamos los sacerdotes? A ver, levanten la mano los sacerdotes. Hay unos que no la creen todavía. Pero el sacerdocio, estas vestiduras, este manto de alegría es la vestidura o la cobertura sacerdotal del Padre sobre sus hijos. ¡Qué hermoso! Todo lo que Dios nos dio es que Dios no nos trasladó de un lugar a otro. No, es que aquí usted ya fastidia, más bien vaya de para allá. No, porque Dios nos ha revestido de todo esto. Árboles para ser árbol de justicia y plantío de Jehová. Trasladarnos a su luz. Cuando Dios dice, yo los saco de las tinieblas. En las tinieblas nosotros veíamos como Dios ve. No, éramos ciegos ¿qué? Espirituales. Conéctese, iglesia. Yo sé que hay unos que se me están durmiendo. No se me traslade allá a la cama ni nada de eso. Quédese aquí, no me vaya a ir. Entonces usted está, mire acá para que no me duerma. Me provoca irme a parar al lado a los dormilones estos. Mire, con este de acá, estoy parado aquí, estoy en las tinieblas. Cuando estaba en las tinieblas, yo podía discernir lo que Dios discierne. Yo podía ver lo que Dios ve. No, porque éramos ciegos espirituales. Y entonces Dios dijo, yo lo voy a llevar a la luz. Lo voy a llevar a la luz. Y ahora dice que nos ha trasladado a la luz. Y esa luz significa revelación de Cristo para sus hijos. Dale ese aplauso al Señor. La revelación de Dios para sus hijos. Termino con esto. Hace rato estoy terminando, pero ahora sí voy a terminar. Digo por ahí alguien, es que yo me emociono, pero no importa. Bueno, termino con esto. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente, no los que estamos aquí, sino los que van a venir esta noche acá? ¿Por qué mucha gente no entiende, no ejerce y no camina en ese lugar donde Dios lo ha trasladado? ¿Por qué no se apropia de todo esto? ¿Por qué? Porque una de las cosas que Satanás perdió, escuche esto. ¿Quién era Satanás cuando estaba en el cielo? ¿Quién era? Un ángel, el querubín protector. Aquel que cantaba. Por eso con los de la alabanza hay que estar siempre ahí cerquitica, apretando, porque es que eso es fácil para subirse el orgullo, la vanagloria. No con los que están acá, porque ellos son tan humildes. ¿Ellos para qué? Ellos no. ¿O no? Empezando por el líder. Lo felicito, líder. Bueno, entonces el querubín protector, Satanás, era el adorador allá. Pero vino algo que él perdió. Diga conmigo, Satanás perdió su identidad. Y se le olvidó que él era el querubín protector. Se le olvidó que él era el que Dios había escogido para estar allí adorando. Y entonces, ¿por qué mucha gente no quiere
ejercer lo que es el manto sacerdotal, ejercer lo que es vivir con la corona, con la autoridad de Dios, porque han perdido la identidad y no se identifican como hijos de Dios, lamentablemente. Coloque sobre sus pies. Ahora sí terminé. Pero le digo algo, y es que Dios es amor, y el Señor, Él nunca quiere que sus hijos pierdan lo que Él un día les entregó. El hijo pródigo, todos conocemos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su padre: entrégame la herencia, porque yo he pasado por allá y he visto unas chicas muy bonitas y bailan bien la champeta y bailan bien todo esto, el rastastas y bailan todo eso. Y yo quiero ir a bailar rastastas también. El hijo pródigo. El serrucho ya pasó de moda, ya entró y fue la cegueta. Entonces dijo: entrégueme la plata, la herencia. Y él se fue. Se fue, dice la Biblia, que malgastó perdidamente toda la herencia. Un día comiendo allá hasta de lo que le daban a los cerdos, dijo que volvió en sí y dijo: voy a ir a la casa de mi padre porque he pecado contra el cielo, contra la tierra, voy a regresar allá. Y cuando regresó donde el padre, ¿cuáles fueron las palabras que salieron del hijo pródigo? Hazme como un jornalero, como uno de los suyos. ¿Fue así? Hazme como uno de esos jornaleros. ¿Usted se imagina que el padre iba a coger a su hijo y lo iba a hacer un jornalero? ¿Y sabe qué hizo el padre? El anillo lo colocó, le colocó unas nuevas vestiduras, lo vistió como un hijo de rey. Hemos perdido muchas cosas, no hemos ejercido la autoridad de Dios. Sabe que nos hemos perdido de muchas cosas porque no habíamos entendido la razón por la cual Dios nos trasladó a su luz. Ahora sí me queda más claro cuando Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos eso. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Oremos, démosle gracias al Padre.